El Primero de la Mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Bueno, vamos a hablar con cómo pasa el tiempo, ¿no? Uno se da cuenta de que el tiempo pasa y uno se va poniendo viejo cuando ve... Que los hijos te jubilan. Claro, cuando ve hijos de otros crecer y desarrollarse, desenvolverse en lo que le gusta hacer, y ahí caíste, ahí te cae la ficha, ¿no? Sí, dejan de ser los hijos de. Claro. Ya tienen nombre propio. Resulta que ahora, cuando sos chiquito, vos sos el hijo de. Claro. Pero en este caso, Cristian Sanz es el papá de. Es el papá de Nicolás Sanz. Claro, ahora lo ven a Cristian y... Ah, usted es el papá de. Claro. El faro, digamos, el mojón es Nicolás. ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Un gusto, al contrario. Muchas gracias por llamar. Bueno, leí una nota tuya que habla de la corrupción, un poco el decálogo Sí. de la corrupción del gobierno del presidente Milei. ¿Qué nos podés contar para que nuestros oyentes tengan en cuenta lo que vos estás escribiendo, que me pareció muy atinado? Sí, no sé a qué nota te referís. Hice varias notas sobre varios hechos diferentes, en varios momentos diferentes. En general, por los hechos de corrupción. Pero hay distintos mecanismos de corrupción en este caso, ¿no? Bueno, ahora saltó hace estos últimos días el hecho de las contrataciones que hace Martín Menem a sus propias empresas. Uh-huh. Contanos la trama. A ver, quiere ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y ya anunció que va a recorrer la provincia en poco tiempo. ¿Qué debemos saber de Martín Menem en cuanto a cómo se mueve y cómo desarrolla sus negocios? El tema con Martín Menem es que él, o sea, saltó todo en realidad por una empresa que él contrata, que en realidad era proveedora del Estado en realidad, desde el año 2018 por lo menos, que es Tech Security. Uh-huh. Hay mucho militante mileísta, digamos, que decía que no era, que como la licitación se había hecho de forma transparente y es una empresa que ya era proveedora del Estado, no tendría por qué haber ningún problema, siendo que encima Martín Menem cedió sus acciones a su hermano, a Fernando Menem. El tema es que cuando vos empezás a investigar un poco cómo es el tema de las contrataciones que hace Martín Menem, te encontrás con un nombre que es Nicolás Hassaf, el turco Hassaf, que es dueño de otras empresas que Tech Security le cedía las licitaciones, como GPS Group. Ajá. Nicolás Hassaf, o el turco Hassaf como se lo conoce, sería como un testaferro de Martín Menem en los negocios con el Estado. Y tiene esa empresa, GPS Group, y la Bizantina, que en lo que va del gobierno de Milei ya sellaron contratos por un poco más de 4.300 millones de pesos, y no eran empresas que antes del gobierno de Milei tenían contratos con el Estado, eran conocidos por tener contratos con el Estado. Correcto. Y eso ya te dice mucho. Hola Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Soy Analía. Perdón, se cortó, perdón. Se cortó, hola, ¿cómo estás? Soy Analía, decía. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Nicolás, el tema es el siguiente. Del kirchnerismo ya sabemos. Digo, la corrupción era bastante notoria y frecuente. Pero, ¿por qué cuesta tanto aceptar? ¿Me estás escuchando? ¿Me escuchás? Discúlpame, se escucha medio cortado, perdón. Se escucha cortado. Te quería preguntar, ¿por qué en el caso de Milei los hechos de corrupción parecen no tener importancia? ¿Porque no los hay? ¿O porque está blindado en ese sentido? Bueno, a ver, hay dos temas que son puntuales acá. El primero, que el gobierno de Milei asume como un gobierno basado en temas económicos. De hecho, lo que se discute siempre dentro del gobierno son temas económicos, dentro y fuera, pero fuera del gobierno, ¿no? Y los análisis que se hacen son sobre la base de la economía.
Fíjate que se habla mucho de economía y muy poco de lo que es la corrupción. Por otro lado, Milei no puede estar desentendido de todo de toda esta trama de corrupción, porque es parte de la trama de corrupción. De hecho, bueno, los contratos que le regalan a las empresas de Leonardo Scaturice, este empresario, ex agente de la CIDE, que apareció en el último tiempo comprando Flybondi. El propietario del avión que no fue revisado al aterrizar en la Argentina. Exactamente. De hecho, hay una de las empresas de Scaturice, que se llama Tactic, firmó un convenio con la CIDE, básicamente para hacer de nexo entre la Argentina y Estados Unidos, que es algo de lo que en realidad lo que se encarga la Cancillería. O sea, no tiene sentido el convenio que firmaron. Y Tactic, de hecho, Tactic figura como mano derecha, digamos, de Scaturice, Laura Arrieta, que es la que justamente aparece en los videos con los 10 bolsos estos. Bien, ¿estás hablando de una suerte de cancillería paralela para esto? Sería una suerte de cancillería paralela, que no tiene sentido en realidad, porque, insisto, no tiene sentido contratar a una tercera empresa para hacer algo que ya el Estado tiene previsto hacer. Digamos que diría que es hasta un desvío de dinero, y de hecho parte de ese contrato se paga con fondos reservados de la CIDE, es decir, el contrato es por $10.000 mensuales, pero no se sabe realmente cuánto va a gastar el gobierno en ese convenio, porque son fondos reservados, que nadie sabe el destino. Bien. Hasta acá, Libra, será, no sé, digo, el caso judicial, el caso de corrupción que más impacta hasta ahora en Milei. Ay, perdóname, se escucha medio cortado. No sé por qué. Vamos de nuevo, es la comunicación en sí, Te ¿no? preguntaba si Libra es el caso que más impacta directamente en la figura de Milei, vinculándolo a la corrupción. Te entiendo la parte de Milei y corrupción, pero no entiendo el resto, perdón. Si Libra es el caso judicial más importante, que más impacta en la figura del presidente relacionado a hechos de corrupción. ¿El de Scaturice? No, el de Libra. Ah, Libra. Sí, no, bueno, el tema de Libra yo creo que es un tema emblemático, porque ahí te das cuenta, el presidente es una persona que siempre se erige sobre la base del funcionamiento de lo privado. Y Libra lo que termina demostrando es cómo con un privado vos podés cometer actos de corrupción a través del funcionamiento del Estado, ¿no? Digamos, porque la situación es sencilla. Milei utilizó su figura. Digamos, su figura de presidente. ¿Cómo? Su figura como presidente, sí. Claro, para cometer una estafa, digamos. Que aparte es obvio, porque vos cuando vas mirando cuando vos miras el expediente judicial, más el avance que tiene la justicia estadounidense sobre la causa, vos te das cuenta que cada detalle que va sumando el expediente, que aparte se engrosa muy rápidamente, está avanzando bastante rápido, sobre todo en Estados Unidos, te das cuenta que fue todo hecho adrede. Hubo una maniobra hecha adrede. Bien. Por último, y te dejamos seguir con tu actividad, me parece que estás en la ruta, por lo que escucho. ¿Vos crees que importa esto a la sociedad en general, o quizás la corrupción acá fue tan grande que estos hechos de corrupción del gobierno de Javier Milei que van apareciendo se pierden, digamos, en esa comparación? A ver, la realidad es que, mira, justo ayer estaba viendo una encuesta en la que consultaban desde el regreso a la democracia hasta ahora quién fue el mejor presidente. Y aparecía Menem. Digamos, Menem creo que es un emblema de la corrupción y fue el presidente más corrupto hasta la llegada de los Kirchner. Entonces, Dios, lo que me parece es que la corrupción no importa siempre y cuando uno sienta como ciudadano, como votante, cierta prosperidad.
Bien. Es decir, hoy lo que se le puede decir es que el gobierno es innegable que bajó la inflación, hay más previsibilidad económica, digamos, y yo creo que por ahí va el voto, digamos, por una cuestión más por el bolsillo. La corrupción, y con esto te despido, es importante solo en momentos de crisis económica, entonces. Y esa es la lectura que se hace socialmente, ¿no? No te digo que sea así, digamos, para mí no es así, pero bueno, es, digamos, lo que te dice la urna. Correcto. Bueno, con nosotros Nicolás Sanz. Nicolás, un saludo grande y gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta cualquier momento. Bueno, es así, Saludos. cuando uno viene dulce, viste, no importa la corrupción. Esto es lo que se ha visto en la Argentina. Cuando más dulce andás, más corrupción hay y menos importa. Es gravísimo. No alcanzamos a comprender, a asimilar, ¿no? Íntimamente, que cuando le meten la mano al Estado, impunemente, nos perjudica a todos. Es como que te vas acostumbrando, fíjate Pilar, hay barrios enteros que no tienen absolutamente nada de infraestructura, que hasta se conforman con calles de piedrita, con lo que recauda un municipio como el de Pilar. Ya cada vez tiene menos expectativas, se va acostumbrando a los niveles de corrupción. Vos hablás de un hecho de corrupción de un gobierno y te dicen, bueno, pero siempre fue igual, todos fueron así, todos roban, te dicen. Y esa es la respuesta social. Cuando debería ser al revés. Si hay alguien que robó, hay que hacer lo posible para que pague. Lo que no podemos permitir es que sigan haciéndolo. Es decir, se robaron la gallina del gallinero. Yo siempre pongo este argumento. Y en lugar de hablar de quien se robó la gallina, lo que tenemos que hacer urgente es cerrar el gallinero para que no vuelva a pasar. El primero de la mañana. 100% periodismo.